¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? Principios para una vida financiera libre. Hola a todos y sean bienvenidos a este espacio donde profundizamos en la palabra de Dios y en cómo aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que afecta a muchas personas, incluso a cristianos comprometidos, y es las deudas. ¿Qué enseña la Biblia sobre ellas? ¿Es malo tener deudas? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para vivir en libertad financiera según los principios de Dios? Si te quedas hasta el final, aprenderás lo siguiente. Número 1, lo que la Biblia realmente dice sobre las deudas. Como número 2, aprenderás principios prácticos para manejarlas con sabiduría. Número 3, aprenderás cómo las finanzas pueden afectar tu relación con Dios y con los demás. Y número 4, te daré algunos consejos para salir de deudas y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Este es un tema práctico pero también espiritual, porque nuestras decisiones financieras reflejan nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso con su voluntad. Así que toma tu Biblia, un cuaderno y prepárate para aprender cómo vivir en libertad financiera según los principios eternos de la palabra de Dios. Comenzamos. Y lo primero que quiero enseñarte es el fundamento bíblico. La Biblia no prohíbe explícitamente las deudas, pero nos advierte sobre sus peligros y nos da principios para manejarlas con sabiduría. Primero, en Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Este versículo nos muestra que nuestro único compromiso eterno debe ser el amor. Es decir, la única deuda que tú debes tener es amar. Tener deudas no está bien, como lo leíamos en el versículo anterior. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es la única deuda que tú y yo debemos de tener, el amarnos unos a otros. Entonces, las obligaciones financieras pueden ocupar nuestra mente y corazón, dejando poco espacio para vivir el amor de manera plena. Luego, Proverbios capítulo 22, verso 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ojo con este versículo bíblico porque es más profundo de lo que te imaginas. Este texto nos advierte, escucha bien, que las deudas nos ponen en una posición de servidumbre. Cada vez que asumimos una deuda, entregamos parte de nuestra libertad. Es decir, todo el tiempo vas a estar pensando que tienes que pagar esa deuda. También vemos que en Lucas capítulo 14, verso 28 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí vemos el valor de la planificación. Antes de adquirir deudas, debemos evaluar si realmente podemos asumirla de manera responsable. Oye, si tú aplicas todos estos principios que yo te estoy diciendo, que lo dice la Biblia, pues entonces vas a estar tranquilo. Es más, vas a descansar en paz, porque las deudas no te van a dejar vivir en paz. Entonces, evita. La Biblia te aconseja a que evites las deudas. Te lo está aconsejando la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios está llena de sabiduría. Por eso debemos de aplicar cada principio bíblico que estoy enseñando en este momento. Pero si ya tú has caído en una deuda y aún no sabes cómo salir de ella, no te preocupes, que también para ti hay una respuesta en este video. Entonces seguimos. Principios prácticos para manejar las deudas. Número 1. Evita el endeudamiento innecesario. En nuestra cultura es muy común recurrir a préstamos para todo, desde bienes básicos hasta lujos innecesarios. Pero Dios nos llama a ser administradores responsables. Recuerda que la Biblia y Dios siempre va a tener algo que decirte, sobre todo en la vida. Tú piensas, bueno, lo más mínimo son las deudas. Pues mira, en la Biblia hay palabras que hablan acerca de las deudas, que aquí te las estoy diciendo. Recuerda que Dios nos llama a ser administradores responsables. La clave está en aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Filipenses capítulo 4, versículo 11
11 y 12 nos recuerda que debemos estar contentos en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en necesidad. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo. El apóstol había pasado muchísimas cosas, abundancia, necesidad, y supo decir todo esto, pero recordemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es decir, que esto no viene solamente de la boca y el corazón de Pablo, sino que también viene de Dios para que nosotros también nos contentemos, porque nuestra alegría viene del Señor. Número 2, pagar las deudas a tiempo. El Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Como cristianos debemos esforzarnos por cumplir nuestros compromisos financieros. Al hacerlo, vamos a estar reflejando el carácter de Dios, que siempre es fiel a sus promesas. Pero mira lo que dice ese versículo, que el impío toma prestado y no paga. Entonces, el tercer principio práctico para manejar tus deudas, para manejar las deudas, te diría confiar en Dios como tu proveedor. Mateo 6, versículo 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces caemos en deudas porque queremos satisfacer necesidades que no confiamos a Dios. Él promete suplir lo que necesitamos, pero debemos buscarlo primero. Esta recomendación va para las personas que aún no se han metido en deuda. No se metan en deudas, no se endeuden. Yo les recomiendo, sigan los consejos de la Biblia y van a ser personas sabias, van a ser personas felices, van a vivir en paz, siempre que se dejen llevar por lo que dice la Biblia. El consejo número 4 que te diría es planificación y ahorro. En Proverbios capítulo 21, verso 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Ahora te digo, ahorrar es una forma de honrar a Dios con nuestras finanzas. Esto nos ayuda a evitar deudas y a estar preparados para emergencia. Siempre trata de tener tus ahorros. Esto funciona 100%. Trata de tener tus ahorros, lo que tú ganes, sea de tu salario, tus negocios. Trata de sacar tus ahorros porque esto te va a ayudar muchísimo en tiempos de escasez. Recordemos la historia de José. Vamos a remontarnos al tiempo de José, cuando el faraón tuvo un sueño donde José interpretó que en Egipto iban a haber unos años de mucha abundancia, pero también venían años de escasez. Entonces la sabiduría aquí es: guarda en los tiempos de abundancias para cuando lleguen los tiempos de escasez tengas dinero, tengas finanzas y tengas provisión, que es lo más importante. Guarda para entonces cuando venga la necesidad puedas tener. Esto es algo muy fundamental y yo se los comparto por experiencia propia. Les digo, guarden, traten de tener sus ahorros, lo que puedan ahorrar, háganlo. Siempre que tengan su salario, traten de ahorrar porque eso les va a ayudar entonces en el momento de la escasez. Nunca olviden eso que les dije porque eso es sabiduría. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales y prácticas de las deudas? Las deudas no solo afectan nuestro bolsillo, también tienen un impacto espiritual. Número 1, afectan nuestra paz. Las deudas pueden causar ansiedad, estrés. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7. Nos anima a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración para experimentar su paz, lo que ya te había dicho anteriormente. Entonces, sé sabio con tus finanzas. Número 2, limita nuestra generosidad cuando estamos endeudados. Es muy difícil dar a los demás o apoyar a la obra de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, nos recuerda que debemos dar con alegría, pero las deudas pueden limitar nuestra capacidad de hacerlo. Consecuencia número 3, debilitan nuestra fe. Las deudas a menudo reflejan una falta de confianza en Dios. Necesitamos renovar nuestra fe y depender de Él como nuestro
proveedor. Yo te voy a enseñar a continuación cómo vas a salir de las deudas, pero antes de eso quiero decirte, por favor, una vez más, te aconsejo, no te metas en deudas. Si tú sabes que hay algo que no necesitas inmediatamente, no lo adquieras, no lo compres. Es mejor que tu mente esté tranquila y que puedas esperar un poquito más. Si lo necesitas mucho, ahorra o órale al Señor. Puedes orarle al Señor y decirle, Señor, mira, tú sabes mi necesidad. Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar. En un momento de mi vida, yo necesitaba un par de zapatos. Y yo le decía al Padre, Señor, tú eres quien me puede suplir a mí un par de zapatos. Señores y hermanos y hermanas que ustedes me están escuchando en este momento, aunque ustedes piensen, no, que eso es lo más sencillo, que hay un par de zapatos. Bueno, yo necesitaba un par de zapatos en ese momento de mi vida. Creo que era una niña, era una adolescente. Bueno, era una etapa en la que yo los necesitaba para ir a la escuela y mi mamá no tenía las condiciones financieras como para suplirme ese par de zapatos en ese momento que yo las estaba necesitando. Pero miren lo bueno que fue Dios, que Dios siempre me ayudó, Dios siempre me sostuvo y yo se lo pedí a mi Padre Celestial, a mi Padre que todo lo sabe, a mi Padre que todo lo ve. Él conoce tus necesidades y sabes de lo que tú realmente estás necesitando. Y la Biblia dice, si Dios alimenta a las aves de los cielos, viste a los lirios del campo, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Confiar en Dios. Y para terminarte de decir, sí, Dios me suplió el par de zapatos y mucho más que eso. Mucho más que eso, y en otras ocasiones, Dios mediante, se los voy a contar y les voy a seguir contando más cosas y más experiencias. Pero esto es algo mínimo que sé que tú también le has pedido a Dios cosas y Dios te las ha concedido. Porque tienes que confiar en Él, tienes que pedirle. Eso es lo que hacen sus hijos, eso es lo que hacen los hijos con un padre. Le piden, pídele a Dios porque Él de una manera o de otra te va a suplir. Así que pide a Dios en oración y las manos que Dios use para bendecirte, a ellos agradéceles. Porque no puedes coger lo que Dios te ha dado y no agradecer. No, porque a Dios le gusta también las personas agradecidas y ese es otro tema. Ahora bien, voy a enseñarte cómo salir de las deudas según la Biblia. Número 1, arrepiéntete si has caído en deudas irresponsablemente. El primer paso es reconocer que quizás no hemos manejado bien nuestras finanzas. Dios es fiel y justo para perdonarnos y guiarnos hacia un camino mejor. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 nos asegura esto. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Si es una deuda en la que tú has caído irresponsablemente, el primer paso que deberías hacer es arrepentirte por haber hecho eso porque no actuaste en ese momento con sabiduría. Porque una persona sabia piensa bien las cosas antes de hacerlas. Así lo dice la Biblia. El sabio piensa antes de actuar. Así que ya lo sabes. Piensa antes de actuar y no te metas más en deudas. Órale al Señor. Créele más al Señor y Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. Entonces el consejo que te voy a dar como número 2 para que salgas de las deudas, según la Biblia, es que crees un plan para saldar las deudas. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, vemos cómo Dios ayudó a una viuda endeudada. Ella siguió las instrucciones de Eliseo. Trabajó con lo que tenía y confió en Dios. Haz un plan concreto para pagar tus deudas y pídele a Dios sabiduría para ejecutarlo. Una vez que ya tú caíste en ese hoyo de la deuda y quizás no sabes cómo salir, yo te estoy enseñando algunas estrategias de cómo vas a salir. Según la Biblia, tienes que crear un plan de cómo vas a salir de las deudas, porque aún así Dios no te va a dejar, no te va a desamparar porque tú cometiste ese error. No, Dios te va a ayudar para que ya tú salgas de esa experiencia difícil. Entonces mira ese ejemplo de la viuda, cómo Dios ayudó a esa viuda endeudada. Te dejo ahí la cita bíblica que te la mencioné anteriormente, te la menciono nuevamente para que después estudies esos versículos y veas ese ejemplo. En Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7 puedes estudiar esa historia y puedes ver cómo Dios ayudó a esa viuda. Ella siguió las instrucciones de Eliseo
y trabajo con lo que tenía y confío en Dios. Eso es lo principal. Confía en Dios que te va a sacar de eso. Otra cosa que te voy a decir es busca ayuda y consejo. Nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 11 versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Te recomiendo, habla con alguien de confianza que pueda ayudarte a manejar tus finanzas, no con cualquiera. No vayas con un nepio. Ve con una persona sabia, ve con una persona que te pueda dar un buen consejo, que te pueda ayudar en ese proceso por el cual estás atravesando de las deudas. Y por favor, te digo y te repito, cuando salgas de esa deuda, pues trata de no volver a caer en ella, confía en Dios y todo lo que tú necesites. Como dice la Escritura, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Todo lo que tú necesites, preséntaselo a Dios, aunque sea lo más mínimo. Ahora te voy a dar otro consejo. Vive con un presupuesto y evita nuevas deudas. Lo que te decía anteriormente en Proverbios capítulo 27, verso 23, nos anima a conocer bien el estado de nuestras ovejas, lo que significa administrar con diligencia lo que Dios nos ha dado. Sé un buen administrador o administradora, tú que me estás escuchando. Ahora bien, la Biblia nos enseña que las deudas no son un pecado, pero debemos manejarla con sabiduría. Dios nos llama a vivir en libertad, no solo espiritual, sino también financiera. Recuerda que la clave está en la planificación, la fidelidad y sobre todo la confianza en Dios, y también ser una persona disciplinada en todas las cosas. Ahora yo te invito a que ores junto conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos guía en cada aspecto de nuestras vidas. Hoy te pedimos sabiduría para manejar nuestras finanzas según tus principios bíblicos. Ayúdanos a salir de las deudas y a vivir como administradores fieles de lo que tú nos has dado. Danos tu paz, dirección y la capacidad de bendecir a otros con nuestras finanzas. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha sido de bendición, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este y déjame en los comentarios cómo te ha ayudado este mensaje. Hasta pronto.